para informar y animar a nuestra iglesia sobre algunos detalles acerca de los progresos en el plan de iniciar los cultos en la plantación de una nueva iglesia que estamos empezando en la ciudad de Los Mochis. Y aclarar algunos puntos donde hemos escuchado un poco confusión todavía sobre las comunicaciones anteriores. Es importante que nosotros como miembros de la iglesia no solamente seamos informados, pero cuando estamos comunicando con otros tenemos la información correcta que fue comunicada desde sus pastores. Entonces, como anunciamos en mayo a los que ya estaban aquí y para el beneficio de los más nuevos, creemos que la Iglesia Bíblica Palabra de Cristo está siendo llamado a plantar una nueva iglesia en nuestra región. Hemos sido involucrados en el entrenamiento de pastores, plantadores enviados a plantar nuevas iglesias en otros lugares y creemos que Dios va a seguir usándonos así en el futuro también. Y entre los últimos años hemos recibido aquí miembros en nuestra iglesia que vienen de diferentes distancias a Mochicawi. Por algunos ha sido porque no han encontrado la sana doctrina, la predicación expositiva o las prácticas bíblicas en otros lugares más cerca de donde viven. Por otros ha sido la necesidad del ministerio pastoral, que incluye la consejería bíblica y el discipulado personal y familiar que fue necesario en sus vidas. Algunos ni fueron creyentes verdaderos cuando nos acercaron, pero llegaron a conocer a Cristo por medio de la predicación expositiva y otros ministerios de la Iglesia Bíblica Palabra de Cristo. Y aunque viviendo más lejos de su iglesia, algunos miembros han sido muy fieles en evangelizar a sus conocidos y traer los incrédulos aquí a la iglesia para escuchar la palabra, resultando en más miembros en los que han sido convertidos en una iglesia más regional. Tenemos personas que vienen de varias partes de la región aquí a la iglesia. La iglesia ha continuado a crecer con creyentes madurando y sirviendo al Señor. Entonces determinamos que no solamente hay una necesidad de ver más iglesias establecidas en lugares aún más cerca de donde viven algunos de nuestros propios miembros, pero que también nosotros como iglesia local estamos en una posición de ser usados en tal plantación. La ciudad de Los Mochis ha crecido mucho en los últimos años y las iglesias evangélicas que están allí no son suficientes para alcanzar a los perdidos allí con la proclamación del Evangelio. Y aún entre las iglesias que predican el Evangelio verdadero, el número de las iglesias con la doctrina más bíblica y las prácticas guiadas por la palabra son aún más limitadas. Entonces, como pastores, aún hemos trabajado para apoyar iglesias en la región y continuaremos a intentar fortalecer la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra región. No andamos con un espíritu de competencia con otras iglesias, sino al contrario, queriendo ver más iglesias sólidas, proclamando y practicando la verdad de Dios en todas partes. Aún reconociendo que hay ciertas dificultades involucrados en plantar una iglesia entre nuestra misma región, cuando nuestra propia iglesia ha llegado de ser en alguna forma una iglesia regional. Estamos dispuestos a enfrentar los desafíos y trabajar para no dañar nuestra iglesia, sino para multiplicar el alcance del Evangelio por el ministerio de la iglesia del Señor en nuestra región. El motivo de plantar una iglesia en la ciudad de Los Mochis no puede ser nada más para tener algo más conveniente
para algunos de nuestros miembros, sino para tener otra luz brillando en algún lugar donde podemos avanzar la expansión de la iglesia de nuestro Señor. Para iniciar la obra ahí, hemos formado un equipo de plantación que consiste en nuestros 2 pastores, 2 residentes pastorales que no son pastores todavía, y 2 más varones que sirven como diáconos en la Iglesia Bíblica Palabra de Cristo, y nuestras familias con nosotros. Los que han formado este grupo han comprometido a servir en ambos lugares y son hombres de integridad. Pastor Antonio y yo continuaremos a dirigir y servir nuestra iglesia aquí, mientras también pastoreando la nueva iglesia en Los Mochis. La nueva iglesia que va a ser plantada es la Iglesia Bíblica Redención. La Iglesia Bíblica Redención. Y pedimos que sigan orando por la nueva iglesia que va a ser plantada. La Iglesia Bíblica Redención será una plantación de la Iglesia Bíblica Palabra de Cristo. Tenemos 2 residentes pastorales en la Iglesia Bíblica Palabra de Cristo que están en preparación y bajo evaluación por la iglesia y los pastores de la iglesia para servir como pastores cuando estamos listos a confirmarlos así en algún punto en el futuro. Nuestros residentes pastorales presentes son Tony de la Cruz, quien también sirve como diácono aquí, y Yosimar Moya. Y para aclarar, no son pastores. Hemos recibido algunos varones ya confirmados como pastores antes entre el entrenamiento del programa de la residencia pastoral, que ya fueron enviados a plantar iglesias ahora en otros lugares. Con ellos no fue incorrecto decir Pastor Manuel, Pastor Joel, Pastor Boris, pero no es correcto todavía a decir Pastor Yosimar o Pastor Tony. Y como nota extra, sus esposas entonces no son pastoras, no son esposas de pastores y mucho menos son pastoras, pues tampoco son pastoras mi esposa Daniela y la hermana Alicia, son esposas de los pastores nada más. Bíblicamente no existe pastoras, aunque son términos usados en algunos círculos de iglesias en referencia a las esposas de pastores. No queremos sembrar tal confusión entre los que asisten a nuestras iglesias. El vocabulario, tal como la doctrina atrás de tal vocabulario, es importantísimo, y más cuando estamos recibiendo visitas que vienen de diferentes trasfondos de iglesias. Bueno, regresando al punto, como parte de la residencia pastoral, Tony y Yosimar están muy involucrados con los pastores y participan en algunos ministerios que por su naturaleza son ministerios más pastorales, pero no tienen la autoridad de los ancianos, o sea, pastores en la Iglesia Bíblica Palabra de Cristo o la plantación de la Iglesia Bíblica Redención. Junto con los 2 pastores y los dos pastores y los 2 diáconos, nuestros diáconos, 2 diáconos, que están sirviendo con nosotros, son parte de un equipo de liderazgo en la Iglesia Bíblica Redención. Y estamos usando este término liderazgo tal como usamos aquí en la iglesia cuando referimos al equipo de liderazgo en la Iglesia Bíblica Palabra de Cristo, que consiste en diáconos y pastores, pero reconociendo que los diáconos no tienen la misma autoridad que los ancianos pastores. Hablando sobre los diáconos, y para que sepan todos, incluyendo los que son más nuevos aquí, tenemos 4 diáconos en la iglesia.
Ya mencioné Tony, que es residente pastoral, también diácono. También tenemos nuestros hermanos Carlos Martínez, Seth Cloud y Will Hernández. Seth y Will también son otros sirviendo en el equipo de plantación de la Iglesia Bíblica Redención. Pensé necesario aclarar eso por varios comentarios que hemos escuchado. Una de las cosas que puede causar mucho daño en una iglesia, especialmente entre tiempos donde hay cambios pasando o nuevos ministerios empezando, es la falta de la buena y clara comunicación pastoral y la transmisión de la comunicación incorrecta entre la congregación. Entonces, si hay preguntas o dudas sobre algo que escuchan por ahí de otras personas y que causan inquietudes o no están seguros, dirigen por favor sus preguntas a nosotros para que podamos responder. Como la mayoría de los miembros han escuchado, en respuesta de nuestras oraciones, Dios proveyó una ofrenda significativa para apoyar con muchos de los gastos a iniciar la obra nueva en Los Mochis por parte de la iglesia Monte de Redención, una iglesia que ya ora por nosotros y ha enviado sus pastores y otros a participar en ocasiones aquí con nosotros. Y aunque va a ser todavía la necesidad de nuestros sacrificios al Señor y los sacrificios de los nuevos que Dios va a enviarnos para mantener y expandir la obra nueva, estamos muy alegres por la provisión que nos permitió a rentar y preparar un local con lo más necesario al momento al inicio de la obra nueva. Hace unas semanas, Pastor Antonio mencionó la necesidad de un aval que fue necesario para rentar un local que estábamos considerando. Pero por fin de cuentas, el Señor nos dirigió a otro lugar, otro local que aún va a servir mejor y donde eso no fue necesario. Queremos anunciar por los que no han escuchado todavía que la Iglesia Bíblica Redención iniciará servicios en tal local el primer domingo de noviembre. Eso es el próximo domingo. El domingo 5 de noviembre inicia la obra con su primer culto a las 6 por la tarde. Y para que ya puedan anunciar a otros, la Iglesia Bíblica Redención reunirá en la esquina de Constitución y Madero a las 6 p.m. los domingos por la tarde, ahí empezando el 5 de noviembre y adelante, para que puedan anunciar, para que puedan invitar a otros a escuchar la palabra ahí. Sigan orando, por favor, por las preparaciones, por el equipo plantador, que consiste en los pastores, los 2 residentes pastorales y 2 de nuestros diáconos, orando por ellos, orando por las necesidades que tenemos y orando por los que necesiten escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como mencionamos en mayo acerca de la nueva iglesia, inicialmente vamos a querer limitar el número de personas que son miembros de la Iglesia Bíblica Palabra de Cristo asistiendo a la obra nueva para dejar lugar para los nuevos que estamos alcanzando. Dios nos ha provisto para apoyar grandemente con la renta de un edificio para iniciar la obra, con el fin de plantar una nueva iglesia y no solamente rellenar el local por mover gente de un lugar a otro. La integridad no nos permite recibir una ofrenda de dinero para plantar una nueva iglesia si en realidad nada más es un cambio de lugar por muchos de nuestros propios miembros. El equipo de plantación aún consiste en los que van a ser dedicados a servir en ambos lugares entre la formación de una nueva iglesia. Son dispuestos a sacrificar su tiempo y su energía, tal como a usar sus dones y sus capacidades para la gloria de Dios en establecer una nueva iglesia. Nosotros
mi familia, recordamos los primeros años haciendo lo mismo como familia, viajando entre Jaguares Segundo y Mochicawi. Y yo predicando en ambos lugares cada domingo, como algunos de nuestros pastores y nuestros presidentes pastorales van a estar involucrados. Entonces pido sus oraciones por los hermanos dedicados a servir así. Aparte del equipo de plantación original, es probable que luego seleccionaremos a algunos interesados que ya muestren dedicación sacrificial en servicio y fidelidad en el evangelismo, a servir así, con el fin de apoyarnos con los servicios, las enseñanzas de los niños, el evangelismo con los contactos, la música y otras áreas también. Estamos pensando en desarrollar un rol también para los otros de la iglesia que quieren involucrarse por lo menos en una manera de rotación para apoyar en algo. Para los servicios iniciales vamos a estar platicando con los que asisten aquí a la iglesia, pero que no son miembros de la iglesia, acerca de su interés en ser parte de la iglesia nueva, porque sabemos que tenemos algunos aquí que han llegado aquí con el fin de involucrarse en la iglesia allá donde ya estábamos orando y planificando a iniciar. Ustedes están invitados a involucrarse así. También reconocemos que sobre tiempo es probable que otros miembros aquí que no son parte del equipo original o los que están siendo invitados a involucrarse por su apoyo que ofrecen al ministerio, van a querer ser parte de nueva iglesia. Y después que la iglesia sea establecida y tenemos un local que es suficiente para más personas, y vamos a estar apoyando con los que están considerando algo así. Sobre tiempo, como pastores, estaremos dirigiendo las iglesias y nuestros miembros con las transiciones que van a pasar. También esperamos que algunos hermanos que aún viven más lejos de aquí continuarán a involucrarse aquí en la Iglesia Bíblica Palabra de Cristo con un espíritu evangelístico y de servicio y un deseo a apoyar, servir al Señor en una comunidad infectada grandemente con una mezcla de creencias idólatras de los católicos romanos y las creencias indígenas tradicionales. Yo recuerdo el comentario de nuestro hermano Seth, quien cuando pedimos a participar en la obra de la plantación respondió que sí, pero que últimamente él estaba dispuesto a servir sobre lo más largo, donde haya las necesidades más grandes por el uso de sus capacidades y las capacidades de su familia para la gloria de Dios. Ese es un deseo, servir. Ese es un deseo, ser usados en servir. Pero por el momento queremos invitar la oración de todos y el apoyo de todos mientras continuamos a servir al Señor entre ambos, la expansión del ministerio a otro lugar y al mismo tiempo la fidelidad a los ministerios fundamentales que el Señor está usando en las vidas de todos ustedes. Pues mis hermanos miembros de la iglesia, aún nuestros amigos asistiendo, estamos muy emocionados sobre las oportunidades por adelante por la Iglesia Bíblica Palabra de Cristo y la plantación de la Iglesia Bíblica Redención. Que el Señor siga edificando su iglesia en ambos lugares y aún alrededor del mundo. Ahora, a lo mejor algunos están pensando que vamos a estar aquí toda la tarde porque el informe fue tan largo y no hemos llegado todavía al mensaje, y que Pastor Brian siempre predica sermones muy largos. Y más, él ya tiene una semana sin predicar por la cancelación del culto pasado, entonces algunos están pensando que este va a ser
muy largo el sermón, ¿no? Está bien. No hay nadie pensando así, ¿verdad? Entiendo. Entonces, para quitar las preocupaciones, déjame decir que ya corté el sermón a la mitad. Voy a predicarlo entre 2 domingos hoy y el 26 de noviembre, después me regreso del ministerio en Honduras. Pero sin hablar más ahora, vamos al libro de Nehemías, capítulo 8. Señor, damos gracias por la bendición que tenemos de servirte y pedimos, Señor, ahora usar tu palabra en nuestras vidas. Pedimos que la palabra de Dios predicada el día de hoy puede servir para animar y exhortar, para apoyarnos, crecer en Cristo y actuar en tal manera que podamos experimentar todas las bendiciones que tú quieres darnos como tus hijos. Pedimos también por los que están presentes, que no han arrepentido de sus pecados, que no han llegado a la fe verdadera todavía, o otros que son creyentes, pero sin mucho base, sin mucha enseñanza fundamental. Pedimos, Señor, que ellos puedan conocerte y crecer en el conocimiento de ti. Pedimos, Señor, para todos nosotros, para que podamos siempre vivir vidas de cual manera que experimentamos tu presencia con nosotros y que podemos servirte con pasión y compasión. Pasión por ti, nuestro Señor, y compasión por los que están creciendo y los que están aún conociendo a Cristo. Entonces pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Hace algunos años, hermanos, el mundo fue volteado por causa de una enfermedad anteriormente no conocida y más por la reacción de los gobiernos a la enfermedad en muchos lugares. Y las iglesias entonces enfrentaron bastante dificultades. El toque de queda, las restricciones a reunir, fue una prueba grande para muchas iglesias en diferentes partes del mundo. Entre muchos meses de cuarentenas y otras restricciones, fueron forzadas muchas iglesias en muchas partes del mundo a limitar el compañerismo y el ministerio de los unos a otros entre sus congregaciones. Yo recuerdo que en Honduras y Perú la situación fue tremenda. Pero aún aquí en México muchas iglesias cerraron por bastante tiempo. Nosotros aquí solamente cerramos muy poco tiempo, pero aún así fue una prueba para nuestros hermanos. Por muchos las pruebas fueron enfrentadas bien para la gloria de Dios. Y a ellos aún crecieron espiritualmente por causa de depender más en el Señor entre la prueba. Pero dentro de algunos lugares, había hermanos que sufrieron bastante espiritualmente. Las oportunidades de tener estudios bíblicos en casas siendo limitadas y aún las oportunidades de estar en los cultos de adoración escuchando la predicación personalmente, resultó por algunos en un enfriamiento espiritual. Muchos hermanos en Cristo notaron bajas en la vitalidad de su caminar cristiano diario y experimentaron pruebas que mostraron faltas en sus prácticas de las disciplinas de la gracia en sus vidas. Aún dentro de las iglesias sólidas hay miembros que cayeron en pecado, perdiendo su primer amor por su Señor Jesucristo. En partes del mundo ahora no están enfrentando una enfermedad o reacciones del gobierno que causen todo el caos que experimentábamos antes. Hay partes del mundo que están experimentando guerra ahora. Cristianos, iglesias en ciertos lugares donde han sido atacados de países por afuera o terroristas por afuera. Hay problemas grandes.
pero aún entre nosotros y entre las familias representadas aquí, hay problemas que estamos enfrentando. Por algunos son problemas económicos, falta de trabajo o falta de suficientes ingresos. Otros tienen problemas familiares. A lo mejor hay pleitos y dificultades entre las familias. Diferentes tipos de pruebas. Y pueden ser pruebas grandes entre aún los que están representados aquí en esta mañana. Las pruebas así, entre otras pruebas, muestran deficiencias que pueden existir en nuestras vidas espirituales. Y aunque algunos hermanos más fuertes crezcan en Cristo entre los tiempos de prueba, todos tenemos áreas en nuestras vidas donde todavía hay lugar para más santificación, donde todavía necesitamos crecer. Y Dios usa las pruebas para nuestro bien, para probarnos, para forzarnos a depender más en Él y confiar más en Él. Entre las iglesias evangélicas, por general, hay una necesidad de avivamiento espiritual. Históricamente había varios avivamientos grandes en diferentes partes del mundo. Tiempos como el avivamiento en Nínive, recordado en el libro de Jonás, donde muchas personas se arrepintieron de su pecado y volvieron a Dios con la obediencia por fe. Pero hasta ahora no hemos visto un avivamiento espiritual muy grande aquí en Latinoamérica. Había lugares con avivamientos pequeños, pero un avivamiento grande como ha existido en diferentes partes del mundo, no hemos experimentado todavía. El avivamiento espiritual en la cultura alrededor empieza con un avivamiento en la iglesia. Y el avivamiento en la iglesia empieza con el avivamiento espiritual en las vidas de los miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por el pasaje que vamos a estudiar, quiero tocar con el tema del avivamiento espiritual. Y aunque el avivamiento es una obra del Espíritu Santo y no podemos producirlo entonces por nosotros mismos, hay ciertos elementos asociados con los tiempos de avivamientos espirituales. Entonces ahora vamos a considerar un pasaje en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías. Y antes que entramos al pasaje, quiero apoyarnos a poner el texto en su contexto histórico. Después de la cautividad en Babilonia, muchos judíos regresaron a su propia tierra. Esdras ha guiado a los exiliados a regresar para reconstruir el templo y restaurar la adoración de Dios en Jerusalén. Pues no todos regresaron. Muchos quedaron felices ahí en Babilonia, sin interés en las cosas de Dios. Debemos recordar que muchos nacieron ahí lejos de su tierra y lejos de su Dios. Pero con los que regresaron bajo el liderazgo de Nehemías, reconstruyeron el muro de la ciudad de Jerusalén. La cautividad de los judíos en Babilonia fue un golpe fuerte para los hijos de Israel. Fue usado por Dios para juzgar su propio pueblo por su idolatría. Entre el tiempo de la cautividad, los hebreos perdieron mucho. Aún perdieron en muchas maneras las generaciones nuevas que crecieron por fuera de su tierra. Ahora ellos necesitaron más que una restauración del templo, más que una restauración del muro de la protección alrededor de la ciudad. Ellos necesitaron una restauración espiritual. Ellos necesitaron avivamiento. Entonces aquí en nuestro pasaje de Nehemías 8, quiero apoyarnos ver por lo menos 6 ingredientes importantes para el avivamiento espiritual.
6 elementos notados entre los tiempos cuando el Espíritu de Dios aviva los corazones de su pueblo. 6 ingredientes esenciales, no solamente para la restauración espiritual, sino también para el mantenimiento de una vida que refleja la gloria de Dios. Aún más que ingredientes esenciales, podemos llamarlos 6 búsquedas o 6 perseguidas. 6 cosas que debemos perseguir en la búsqueda del avivamiento espiritual en nuestras vidas. Es el Espíritu de Dios que promueve el avivamiento espiritual. No es algo que podemos producir nosotros, pero debemos estar buscándolo, viviendo pos del avivamiento espiritual. Y hay algunas cosas que podemos hacer y aún más debemos hacer para ponernos en un lugar mejor, para responder a la obra que el Espíritu Santo desea hacer en nuestras vidas, mientras transformándonos a la imagen de Jesucristo. Posiblemente hay algunos hermanos escuchando el mensaje ahora que han notado que la vitalidad que su vida espiritual tiene ahora no es como debe ser. No es como era antes aún. Pero hay un deseo de capturar de nuevo su pasión por Cristo. Hay un deseo de ver un gran cambio en su vida personal. Más disciplinada en su vida espiritual. Sentir otra vez lo que sentía cuando su fe en Cristo fue nueva y fresca. Cuando hay un sentido de desánimo o un sentido de confusión por las cosas que están pasando en la vida, algunos hermanos verdaderos están tentados a desviar. ¿Qué debemos hacer en tiempos así para evitar el peligro y renovar la pasión? Eso es un tema que vamos a tocar ahora y entre mi próxima predicación, viviendo en pos del avivamiento espiritual. Quiero observar con ustedes por lo menos 6 ingredientes o 6 búsquedas importantes para el avivamiento espiritual identificados aquí en el texto de Nehemías capítulo 8. 6 cosas que debemos perseguir en nuestras vidas si queremos responder en una manera mejor a lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en nuestras vidas. Nehemías 8, 1 al 18 va a ser el texto. Empieza así. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Aún antes que este evento, Esdras estaba preparando para un momento así. Sabemos por el libro de Esdras capítulo 7, empezando versículo 9. Esdras 7, 9 a 10 dice, porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia, y el primer día del mes quinto llegó a Jerusalén, pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. ¿Por qué? Porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Esdras 7, 9 y 10. Ahora regresando a nuestro texto principal de Nehemías 8, versículos 1 al 3, todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Y entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo.
y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 4. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de manera que había hecho madera que había hecho para esta ocasión. Y junto con él, a su derecha y a su izquierda, estaban otros hombres de Dios. Hombres con nombres aún difíciles para pronunciar. Ya escuchamos al hermano Seth leer este pasaje, ¿no? Versículo 5. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Vamos a dar pausa aquí para observar algunas cosas. Tenemos el cuadro pintado de la situación. El primer ingrediente o búsqueda importante para el avivamiento espiritual sea un apetito continuo para la palabra de Dios. O para los que están tomando notas, quiero ofrecerles un bosquejo muy sencillo con una palabra clave o dos palabras para cada ingrediente o búsqueda. Entonces, la primera palabra que vamos a usar es regresar. Regresar. En nuestro andar en pos del avivamiento espiritual, debemos regresar a la palabra. Debemos regresar a la palabra. Podemos ver aquí en los versículos 1 al 5 que leímos, junto con el versículo 18. Cuando empezamos a desviar nuestro caminar y nuestro caminar con el Señor, una de las primeras cosas que se va es nuestro tiempo leyendo la palabra de Dios. ¿Has notado esto en tu propia vida? Cuando empieza a desviar, no hay tiempo para leer. No hay deseo para leer. A lo mejor habla de Biblia, pero tiene cansancio. No puede abrir mis ojos. Pasa. Y cuando nuestro tiempo en la palabra de Cristo disminuye, empezando a desviar y distanciarnos también de nuestros hermanos en Cristo. Pero una de las primeras cosas que notamos en nuestro texto, una de las primeras cosas que pasaba antes que el avivamiento espiritual fue levantado en los corazones de los santos en el Antiguo Testamento, fue el regreso a la palabra. Debemos regresar a la palabra. Llamaron a Esdras a traer al libro. Tráiganos al libro, tráiganos la palabra de Dios. Hombres y mujeres y todos los que eran de edad suficiente para entender la lectura de la palabra de Dios, juntaron para la lectura de la palabra. Recuerda el versículo 1, todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Juntos clamaron, tráiganos al libro. Tráiganos los rollos que tiene la palabra de Dios. Los judíos entre la historia del mundo han sido conocidos como la gente del libro. ¿Eres tú un hombre del libro? Otros van a describirte como alguien reconocido como una mujer de la palabra de Dios. Ellos clamaron, tráiganos el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Versículos 2 y 3. Entonces el sacerdote Esdras
trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, aún los chicos, cuando estaban creciendo, cuando tenían la capacidad de estar ahí y entender las palabras, estaban allí con sus padres, escuchando la lectura de la palabra de Dios. Todos los que podían entender lo que oían. El primer día del mes séptimo, y leyó del libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Leyó en el libro desde amanecer hasta mediodía. También dice versículo 5, Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en el lugar más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Por 6 horas, Esdras leyó los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, los primeros 5 libros que tenemos en nuestras Biblias, y la gente estaba puesto a pie, escuchando atentamente la lectura aún del libro de Levítico. ¿Por qué? Porque entendieron que ellos estaban escuchando a más que la voz de Esdras. Ellos estaban escuchando a la voz de Dios por medio de los textos inspirados. Eso es una dedicación a la palabra de Dios. Y como podemos ver entre el resto del pasaje, siguieron a hacer lo mismo todos los días para toda la semana. Es increíble su dedicación, ¿no? ¿Cuántas veces han sido tentados a quejar después solamente 1 hora de la predicación aquí? Yo sé que las sillas a veces pueden ser poco duros, ¿no? No son tan cómodos que el sillón en la casa o algo. Pero por lo menos puedes sentar. Ellos estaban parados. Estaban allí a pie por 6 horas escuchando la lectura de la enseñanza. La lectura y la enseñanza de la lectura. Yo recuerdo un tiempo, hace muchos años, cuando yo invité a un pastor a predicar un mensaje aquí en Mochicawi, y cuando nuestra iglesia fue pequeña, empezando ahí en el porche de la casa de la hermana Ana, algunos de ustedes recuerdan este lugar. Él vino a predicar aquí en la misión nueva. La misión fue muy pequeña todavía. El hermano enseñó unos 25 minutos y cerró la Biblia y terminó. Cumplió su sermoncito y una hermana me preguntó, ¿es todo? Fue una voz de incredulidad y tristeza. Pues ella llegó para tener su corazón rellenado con la palabra. Ella quería más. ¿Por qué? Porque ella ha desarrollado un apetito para el plato fuerte de la palabra y no fue satisfecha con una sola entrada. ¿Tienes tú un apetito continuo para la palabra de Dios? Si no, debes desarrollar un apetito por saborear la palabra hasta que sea el ansiar del paladar. Y el apetito así desarrolla por medio de consumir la palabra diariamente. Nunca vas a desarrollar un apetito para algo que casi no estás probando. Debemos regresar a la palabra. ¿Qué más? El segundo ingrediente o la segunda búsqueda en pos del avivamiento espiritual sea una adoración reverente al Señor. Nuestra palabra clave aquí entonces es reverenciar. Versículo 6. Debemos reverenciar al Señor. Necesitamos practicar la adoración reverente al Señor. Versículo 6 dice, entonces Esdras bendijo al Señor, o sea Jehová, el gran Dios,
Y todo el pueblo respondió, amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Reconocieron el Señor Dios como un Dios grande. No es un diosito impotente. ¿Cómo me molesta escuchar a las personas hablar de su diosito? Yo estaba hablando con mi diosito. Pues para algunos que no son creyentes, a lo mejor es correcto. Es verdad. Ellos tienen un diosito que ellos han creado en su propia mente. Pero nuestro Dios es un Dios todopoderoso. No tiene límites. Es grande. Escucha las palabras de Isaías 40, versículo 15. Las naciones les son como gota en un cubo y son estimados como grano de polvo en la balanza. Él levanta las islas como al polvo fino. Isaías 40, versículo 15. Isaías 40, siguiendo en versículo 25 al 31. ¿A quién pues ustedes me harán semejante, para que yo sea su igual? Dice el Santo. Alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros. El que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder. No falta ni uno. ¿Por qué dices Jacob y afirmes Israel? Escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de todos los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerza al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan y los jóvenes tropiezan y vacilan. Versículo 31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán como alas, como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Versículo 31 es muy conocido. Muchos les gusta citar este versículo, clamar este versículo. Pero debemos reconocer que la promesa del versículo 31 está conectado con los versículos anteriores. Versículo 28, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Los que esperan en el Señor, dice versículo 31, los que contemplan y meditan en los atributos del Señor, hablados en los versículos anteriores, ellos renovarán sus fuerzas. Ellos se remontarán con alas como las águilas. Ellos correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Ellos que están dedicados a leer y escuchar y meditar en quién es su Dios. Ahora regresamos al versículo 6, nuestro texto principal. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén. ¿Cómo decir? Predícalo, Esdras. Es la verdad. Mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Respondieron. Porque estaban
meditando, reflexionando en quién es el Dios. Grande, todopoderoso. Ellos no estaban pensando que tenía un diosito ahí en la bolsa que puede sacar cuando necesitaba. Practicaron una adoración reverente para Dios. Debemos reverenciar al Señor. Si vas a perseguir un avivamiento espiritual, también necesitas practicar la adoración reverente a Dios. Este no es solamente cuando estamos aquí reunidos. Eso es su estilo de vida. Adoración. Si no tiene la motivación de adorar al Señor, tiene que pasar tiempo con el Señor. Porque si pasa tiempo en la palabra con el Señor, el deseo a adorar al Señor por quien es va a aumentar en tu corazón. Otra vez en versículo 7 tenemos una lista de los nombres y el texto de los versículos 7 y 8 nos dicen que los varones de Dios mencionados aquí explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar, y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Aquí encontramos otro ingrediente para el avivamiento espiritual: recibir. Debemos recibir la instrucción de la palabra de Dios. Versículos 7 y 8 también vamos a ver lo mismo más adelante en versículos 12 y 13. Recibir la instrucción de la palabra de Dios. La lectura de la palabra es importante, pero tenemos que entender lo que estamos escuchando. Necesitamos aumentar el entendimiento sabio de la verdad bíblica. Aquí, tal como en los versículos 2 y 3 y 12 y 13, tenemos repetida la palabra entender, entendido, entendieron. Explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar, y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Recibieron la instrucción de la palabra de Dios para aumentar su entendimiento sabio de la verdad bíblica. Aquí básicamente tenemos a la vista lo que es la enseñanza expositiva de la palabra. Dar el entendimiento. Ellos tenían que traducir y explicar lo que estos leyó. Podemos pensar de esta manera: ¿cuántos de ustedes han intentado leer una traducción más antigua de la palabra de Dios? A veces el vocabulario, aún la ortografía, puede ser diferente de lo que estamos acostumbrados a leer el día de hoy. Por ejemplo, Romanos 1, versículo 16, entre la Reina Valera de 1909, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero si leen la misma Reina Valera, que fue actualizada en 1960, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En 1909, la palabra salud está usada en lugar de la palabra salvación. Salud fue entendido como salvación para los oídos de la gente que leyeron, pero para nosotros no escuchamos la palabra salud y pensar en la salvación. Nuestro idioma ha cambiado. 1909 a 1960. 51 años nada más.
Si ustedes quieren leer la Biblia, conocida como la Biblia del Oso, o otras versiones más viejos, vas a encontrar formas de escribir que son tan diferentes que probablemente no solamente el vocabulario no va a entender, pero la forma gramática, la forma que escriben, era muy diferente. La diferencia entre el tiempo que Moisés escribió los 5 libros y el tiempo de Nehemías fue más que 1000 años. Aún muchos los que nacieron en Babilonia no hablaron hebreo. Tenían corazones hebreos, pero oídos babilonios. Diferentes costumbres, diferentes culturas. Por eso nosotros como predicadores intentamos apoyar a nuestros oidores, entrar al mundo de los que recibieron la palabra originalmente. Los pastores y los maestros de la palabra tienen la responsabilidad de estudiar el texto, considerándolo en su contexto gramático, histórico y cultural. Entramos al mundo de ellos para entender el mensaje, cómo fue dado a ellos, y para que después, y solamente después, ver las implicaciones para nosotros, para aplicarlo correctamente en nuestro día. Versículo 2. Y de todos los que podían entender lo que oían. Versículo 3. En la presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 7. Explicaban, o sea, hacían entender la ley del pueblo. Versículo 8. Interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Dándole el sentido, hacían entender. Aún no tengo tiempo para ir a otros versículos y mostrar el punto, pero la idea aquí presentado es que es más que imponer información, o sea, dar mero conocimiento. Es de explicar con sabiduría hacia la aplicación de la palabra. Pues la sabiduría verdadera es la aplicación del conocimiento bíblico. Tienen que entender lo que dice y qué significa para aplicar. Pero estudiamos y entendemos la palabra de Dios no solamente para rellenar la cabeza con más información, es para ponerlo en práctica. De ser sabio es practicar lo que Dios dice. Pues leyeron la palabra, explicaron con sabiduría la interpretación correcta y sus implicaciones para las vidas, e imploraron entonces hacia la obediencia por fe. Es lo que intentamos hacer todos los domingos. Leer, explicar e implorar a aplicar los principios bíblicos en nuestras vidas. La meta es la transformación de la vida. La meta de estudiar y enseñar la palabra nunca sea solamente rellenar la cabeza con información, sino exhortar e implorar al corazón hacia la obediencia por fe. Cambio, transformación, madurez. Recibiendo la palabra de Dios con la intención a obedecer la palabra por fe. Como dice Santiago 1:22, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Un entendimiento sabio que produce un deseo para la aplicación de la palabra. Recibir. Versículos 7 y 8, también versículo 13. Debe recibir la instrucción de la palabra. Déjame preguntarte entonces, ¿estás aquí con el deseo a recibir y aplicar la instrucción de la palabra del Señor? Si quieres experimentar el avivamiento espiritual en tu vida y mantener tu vida espiritual saludable y con pasión por Cristo, debes desarrollar un apetito por la palabra.
Necesitamos siempre aumentar nuestro entendimiento sabio de la verdad bíblica. Bueno, hermanos, hasta ahorita hemos visto 3 de los 6 ingredientes para el avivamiento espiritual. 3 de los 6 búsquedas, 6 cosas que debemos perseguir en la búsqueda del avivamiento espiritual. Es el Espíritu de Dios que promueve el avivamiento espiritual. No es algo que podemos producir nosotros, pero debemos estar buscándolo, viviendo pos del avivamiento espiritual. Regresar a la palabra, versículos 1 al 5 y 18. Reverenciar, versículo 6. Reverenciar al Señor de la palabra y recibir la instrucción de la palabra del Señor. 3 búsquedas más, pero tenemos que dejarlos para el próximo sermón que voy a predicar con ustedes en un mes. Pero puede empezar a aplicar. Tiene 3 cosas para empezar a implementar. Salgo jueves a Honduras para enseñar 2 semanas en un seminario y para predicar 3 domingos en diferentes ciudades ahí. Entonces, pido sus oraciones para los ministerios allá, pero pido sus oraciones para los ministerios aquí. Pido sus oraciones por Pastor Antonio, el resto del equipo que está aquí sirviendo a la Iglesia Bíblica Palabra de Cristo e iniciando la obra de la Iglesia Bíblica Redención. Para que podamos ver el avivamiento espiritual de Dios.